En 1959, Moby Dick Hunt abrió sus puertas, sorprendiendo a sus visitantes con algo nunca antes visto. She blows, the white whale itself. Lo que pocos sabían es que décadas después comenzaría una búsqueda, una expedición no por fama ni fortuna, sino con un solo objetivo: encontrar a Moby Dick. En el año de 1959, Wakefield, Massachusetts fue el hogar de un nuevo parque temático, Pleasure Island, que originalmente se abrió como una imitación del popular y recién abierto Disneyland. Y cuando digo imitación, me refiero a que si Disney era un iPhone, esto era un Android con una carcasa de ratón. Pero no te dejes engañar, este sitio era todo un lujo para los lugareños. Incluso era llamado el Disneyland del Noreste, y realmente eran similares, con una mezcla de atracciones para turistas, animales de zoológico, muchas otras atracciones sospechosamente familiares a Disneyland y mucho más. Pero un paseo en particular es el más recordado por aquellos que lo visitaron en su momento, y también para aquellos con submecanofobia: el paseo de Moby Dick Hunt. For would-be Captain Ahab's, a whale boat that pursues the infamous Moby Dick. Inspirado en el Jungle Cruise de Disney, para el Moby Dick Hunt se creó una laguna artificial y los pasajeros se subían en auténticos botes balleneros. A lo largo de la orilla los pasajeros podían ver figuras semi-animatrónicas de animales y personas caníbales. Sí, caníbales para niños, porque nada dice diversión familiar como la antropofagia tropical. Pero lo más impresionante llegaba después. Los empleados manejaban los botes alrededor de delfines mecánicos en busca del monstruo. Lo que verían los pasajeros al pasar por el campamento caníbal era un gigantesco Moby Dick animatrónico, pesando 3 toneladas y midiendo 21 metros de largo, que salía del agua como si nada. Ese era Moby Dick, construido de fibra de vidrio y acero, creado por Glenn Robinson, un maestro de efectos especiales, quien era el genio detrás de los efectos de la película Terremoto de 1974. Y sí, también logró un terremoto emocional en todo niño que se orinó en ese bote. Afortunadamente muchas fotos existen de Moby Dick y por ellas podemos ver que funcionaba sobre un gigantesco riel en el fondo de la laguna, que también se usaba para poder sacarlo del agua y darle sus mantenimientos, los cuales eran muy seguidos. Este es un tema común con los animatrónicos sumergidos. Tan solo recuerda lo que le pasó al Bungee de Murray Bridge o a los muchos otros que aparecen en mis videos sobre compilaciones de submecanofobia. El Moby Dick funcionó bien hasta que lo metieron al agua. Resulta que cuando lo sumergieron flotó fuera de los rieles. Por 2 semanas Moby Dick no funcionó y a partir de ahí sería un dolor de cabeza. Quizás el problema más obvio era que Moby Dick era una ballena blanca en un estanque sucio, expuesto a los elementos. Y con el pasar de los años, se pudo ver cómo el animatrónico se iba deteriorando, convirtiéndose en una carcasa triste con agujeros, los cuales por cierto se le hicieron a propósito para que dejara de flotar. Pero el esfuerzo valió la pena. Moby Dick se convirtió en la atracción principal del parque y la ballena misma era la mascota de él, incluso antes de su apertura. Él apareció en letreros, mercancía y posiblemente en las pesadillas de media generación. Disney incluso no tenía nada parecido a Moby Dick. Pero Pleasure Island vendría a descubrir por qué no había un Disneyland en el noreste de Estados Unidos. Resulta que operar un parque cerca del agua, en un lugar que en invierno parece Siberia, no era rentable.
así que únicamente podrían operar durante verano. Así es, el parque solo abría durante 4 meses al año, lo que limitaba severamente los ingresos potenciales del parque. Y en un verano particularmente helado, el frío era tan incapacitante que solo abrió los fines de semana, lo que resultó inviable. Después de 10 años de operación, el parque finalmente cerró sus puertas en 1969, permaneciendo abandonado durante mucho tiempo después de su cierre, y con él se cerró la historia de la ballena, o por lo menos un capítulo de ella, porque aún nos quedan muchas preguntas que hay que resolver. Seguramente te estás preguntando, ¿qué pasó con Moby Dick? Lo sacaron del agua, lo desmantelaron, se convirtió en sushi. La verdad es más extraña y justamente eso intentaré responder hoy. Mucha gente dice que aún está ahí, pero como nadie lo había visto desde que el parque cerró en 1969, disparó muchos rumores. Gente diciendo que se metió a bucear y lo vio, algunos diciendo que se lo llevaron. Otros piensan que no hay nada ahí, más que un bulto oxidado de fierros. Otros, que era el espíritu vengativo del parque que arrastraba a los niños desobedientes. Pero lo más triste es que el nivel del agua era tan bajo que podías ir a verlo tú mismo al lago del parque. Hasta que en el 2005 desapareció. Y ahora sí, todos pensaron, lo removieron. Pero entonces, algo ocurrió. Lo que pasó con el animatrónico es sospechoso, y para descubrir la verdad tendremos que adelantar la cinta, moviéndonos al presente. Muchos fans de la submecanofobia, ese miedo irracional a cosas gigantes bajo el agua, como ballenas, submarinos o tu suegra en la alberca, empezaron una búsqueda obsesiva. En el 2019 surgieron estas imágenes de lo que alguna vez fue Pleasure Island, que ahora está ocupado por un parque de oficinas. ¿Y cómo sabemos que es aquí? Pues es que si miramos a orillas del lago, podremos ver la rampa que se usaba para sacar y meterle al animatrónico del agua. Y si quieres más pruebas, tengo estas imágenes. Aquí claramente se nota que son la misma, además de otros soportes metálicos usados para otros animatrónicos. Desafortunadamente miraron y miraron, pero el animatrónico no estaba por ningún lado. Incluso usaron un kayak para buscarlo, pero sin resultados. Resulta que buscar un colosal animatrónico de metal dentro de un pequeño lago es casi igual de difícil que encontrar al verdadero Moby Dick. ¡Atención, ya emerge! Todos creían que finalmente Moby Dick había sido removido del agua cuando nadie estaba viendo. Eso hasta que apareció este video. Lo que estás viendo son las primeras imágenes reales de Moby Dick en 20 años. El usuario de YouTube Sparky Games, con ayuda de un dron acuático, encontró a la ballena en el fondo del lago. Y no solo la encontró, sino que nos compartió una carpeta entera con el descubrimiento. Aquí podemos ver su forma, su nariz, en donde estaba su boca. Incluso podemos distinguir lo que alguna vez fue su ojo. El animatrónico de Moby Dick finalmente fue encontrado. Este gran descubrimiento trae esperanza de que Moby Dick pueda ser rescatado de este lago. Y si bien su riel ya no funciona, parece que su cuerpo está en buenas condiciones. ¿Se puede rescatar a Moby Dick? Técnicamente sí, pero requeriría de un enorme presupuesto y a alguien con el interés suficiente por un animatrónico con lepra marina. Spoiler, nadie. Sin embargo, no solo Moby Dick estaba en el lago. En las imágenes podemos ver otra forma metálica, lo que me lleva a especular. Tal vez alguien tiene a esos fierros oxidados ahí por una razón. Después de todo, el lago es artificial, ¿recuerdas?
En algunos videos podemos ver las tuberías que después de 50 años aún siguen vertiendo agua para mantener el lago vivo. ¿Quién sigue pagando eso? ¿Quién quiere mantener el lago vivo? ¿Y por qué esconder el cadáver de una ballena falsa bajo el agua? ¿Acaso alguien dejó esos fierros ahí a propósito? Tal vez sea que sale demasiado caro sacarlos de ahí y prefieren que se mantengan escondidos. O puede que exista otra razón. Por ahora Moby Dick seguirá descansando en el fondo del lago, como un fantasma de un tiempo olvidado, cuando los parques eran más honestos, cuando una simple ballena animatrónica podía volarte la mente y no necesitábamos realidad aumentada, solo un niño, un bote y una ballena asesina que casi te daba un paro cardíaco. Dime qué piensas que pasará con Moby Dick. Coméntame qué más te gustaría ver. No olvides dejar tu like. Únete a todas mis redes sociales. Únete al canal de WhatsApp, que es lo que más actualizo. Nos veremos después. Y tengan mucho cuidado, especialmente con los bultos gigantes que viven bajo el agua.